Mis padres me exigen cuidar a mi hermano discapacitado toda mi vida, de lo contrario no me reconocerán como su hija. Lo que no saben es que he renacido. En mi vida pasada empujé a tiempo a mi hermano que estaba a punto de ser atropellado por un coche, pero yo misma me vi arrastrada bajo las ruedas. Mis piernas se aplastaron y me quedé discapacitada. El hermano que había salvado arriesgando mi vida se disgustaba por mi cojera y decía que me avergonzaba delante de sus compañeros. Mis padres me consideraban una carga, un estorbo para ellos. Mis seres queridos conspiraron para matarme y defraudar a la aseguradora, extrayendo hasta el último vestigio de mi valor de explotación. Cuando volví a abrir los ojos me encontré de vuelta al día del accidente. 01 en el borde de la calle. Mi padre miraba fijamente el teléfono, con los dedos volando sobre la pantalla. Mi hermano, Nero, aprovechó que mi padre no le estaba prestando atención y, sin importar que el semáforo estaba en rojo, corrió al centro de la calle con un coche de juguete en la mano. En la distancia un coche se aproximaba a gran velocidad. En mi vida pasada lo empujé con rapidez, pero no pude salvarme a mí misma. Recordando el trágico final de mi vida anterior, aparté la vista como si no hubiera visto el coche. Van. Los ruidos estridentes de fricción entre los neumáticos y el suelo y los gritos de los transeúntes se sucedieron. Mi padre finalmente dejó de mirar el teléfono. El hijo que estaba a su lado un momento antes estaba ahora tendido en el charco de sangre en el centro de la calle sin saber si estaba vivo o muerto. Mi padre gritó y corrió hacia él. Cuando estaba a punto de poner la mano debajo de la nariz de mi hermano, la retiró. Luego se agarró con fuerza al conductor del vehículo que estaba llamando a la ambulancia con las manos temblorosas sin soltar. El conductor fue llevado por la policía para ser interrogado. Mi hermano fue trasladado a la sala de emergencias. Mi padre caminaba de un lado a otro alrededor de la sala de emergencias suspirando de vez en cuando. Yo también fingí llorar un poco. Sabía que mi hermano no moriría. Mi madre llegó rápidamente y sin decir nada le dio una bofetada a mi padre. ¿Cómo has estado cuidando al niño? Me he ido solo un momento y has hecho que el bebé vaya al hospital. La voz de mi madre era muy alta y atrajo la atención de muchas personas. Mi padre cubrió la cara con ira y señaló a mi madre 2 veces con el dedo como si estuviera enojado porque su posición de cabeza de familia había sido desafiada. Pero al ver a través del cristal como mi hermano estaba siendo manipulado por el médico como una muñeca redonda, dejó caer la mano con desánimo y dejó de prestar atención a mi madre. Mi madre todavía no se había calmado. Miró hacia mí con huellas de lágrimas secas en la cara y me dio un puntapié. Me dijo lo mismo que a mi padre. ¿Cómo has estado vigilando a tu hermano? ¿No podías agarrarlo cuando corrió al centro de la calle? ¿Para qué te sirves? Luego las bofetadas no paraban. Yo solo pude encogerme para reducir el daño. Viendo cómo mi madre estaba histérica como si el cielo se estuviera cayendo, la gente la miraba con compasión y comprensión. ¿Quién la culparía? Ella era solo una madre preocupada por la seguridad de su hijo. La gente se acercó y la separó tratando de consolarla. En mi vida anterior, después de salvar a mi hermano, estaba en la sala de emergencias en un estado crítico. Mi madre se habría enfadado con mi hermano por mí. ¿Le habría dado bofetadas como me las dio a mí? ¿Se habría sentido tan triste como ahora? No tenía respuestas a estas preguntas, pero no me importaba. No me había olvidado de que no había vuelto para pedir su amor. Había vuelto para vengarme. La frase, perdonar y olvidar, es demasiado hipócrita. Me gusta que el destino gire y gire hasta el límite. 02 Mi madre me miraba con odio como si yo fuera el asesino de su padre. Mi padre se estaba agachando detrás con las manos en la cabeza como si se estuviera escondiendo. Recordé cómo en mi vida anterior mi madre me empujó al centro de la calle y desató el freno de mi silla de ruedas. Tuve que ver cómo el coche se acercaba. En aquel momento los 3 miembros de su familia se escondían en un rincón y me veían ser arrojada a más de 10 metros con una sonrisa de triunfo como si se hubieran librado de un gran problema. Yo todavía tenía conciencia en aquel momento y era tan doloroso. Doloroso más que cuando mi pierna fue aplastada por el coche de niño. No podía distinguir si era más doloroso el cuerpo o el corazón, pero no quería experimentar ese dolor una segunda vez. Ojo por ojo, diente por diente.
Quería devolverles el dolor que me habían causado pero multiplicado. 03 Mi hermano fue sacado de la sala de emergencias. El médico anunció con una expresión de pesar que habían salvado la vida de mi hermano pero no habían podido salvar sus piernas. Sus piernas no habían sido amputadas pero habían perdido la sensación. Sus piernas se habían convertido en un mero adorno igual que en mi vida anterior. Mis padres se desplomaron llorando y golpearon e insultaron al médico. Pronto llegaron los guardias de seguridad y los separaron advirtiéndoles que los echarían fuera si seguían causando problemas. No tenían más remedio que aceptar el hecho de que su hijo se había convertido en un discapacitado. Viendo cómo mis padres lloraban abrazados solo me sentí satisfecha. Sonreí discretamente. Esto era solo el comienzo. La operación ya estaba terminada pero mi hermano debía permanecer en el hospital para ser vigilado. Cada día en el hospital era una quema de dinero. En poco tiempo los fondos de la familia se agotaron. Cuando mi hermano se había recuperado lo suficiente, mi padre sugirió que saliera del hospital. No podía seguir pagando. Pero mi madre tardó en hacer los trámites de alta. Sabía que todavía tenía esperanzas en las piernas de mi hermano esperando que sucediera un milagro. Mi madre presionó a mi padre para que fuera a la comisaría a preguntar sobre el progreso del caso, con la esperanza de enviar al conductor que había perjudicado a su hijo precioso a la cárcel y obtener una indemnización. En la comisaría la policía les dijo a mi padre que fue mi hermano quien corrió al centro de la calle cuando el semáforo estaba en rojo y el conductor estaba conduciendo normalmente. Así que éramos nosotros los culpables y debíamos asumir la responsabilidad principal mientras que el conductor solo asumiría la responsabilidad secundaria. Teniendo en cuenta que las piernas de mi hermano estaban dañadas, el conductor indemnizaría por motivos humanitarios, pero el monto no sería muy alto. Cuando mi madre recibió la noticia, esta vez realmente se sintió como si el cielo se cayera. Después de todo, ella había estado gritando que haría que el conductor se arruinara y obtendría suficiente dinero para que su hijo viviera toda su vida. Ahora que todo esto era imposible, no podía resignarse. Mi madre decidió demandar al conductor. El conductor era un joven con un poco de dinero en su familia. Con el fin de compensar a mi hermano, quería solucionar el asunto pagando un dinero. Sin embargo, mi madre pidió un importe excesivo, 5 millones de yuanes. El conductor la llamó loca y se separaron en malos términos. En el juicio, el abogado del otro lado presentó evidencias. La grabación de la cámara mostró claramente el momento en que mi hermano corrió al centro de la calle cuando el semáforo estaba en rojo. El conductor era víctima de un desastre inesperado. Como era de esperar, perdimos el juicio y el conductor solo tuvo que indemnizar 10.000 yuanes, lo que hizo inmediatamente. Mi madre quería interponer un recurso, pero mi padre la detuvo. La familia no podía soportar más problemas. Incluso el dinero para contratar un abogado había sido prestado. Mis padres tuvieron que regresar al hospital para hacer los trámites de alta y planearon que mi hermano hiciera terapia de rehabilitación en casa. Mi hermano tenía solo 8 años y no se daba cuenta de lo que significaba perder las piernas para él. Cuando despertó, vio a sus padres preocupados velándolo al lado de la cama. Con el efecto del anestésico desapareciendo, el dolor de la herida lo hizo llorar a gritos. Mi madre lo abrazó tratando de consolarlo mientras que mi padre suspiraba al lado. Así que mi hermano era tan importante. Podía hacer que mi madre abandonara los quehaceres domésticos y que mi padre se tomara un largo permiso. Cuando yo desperté en aquel momento no había nadie velándome. ¿Dónde estaban ellos? Mi madre decía que mi hermano era demasiado joven y había sufrido un susto, así que debía velarlo y no podía dejarlo dormir solo. Mi padre tenía que trabajar durante el día para mantener a la familia y estaba muy cansado después del trabajo, así que no podía velar por mí. En la noche, mi herida se inflamó y tuve fiebre alta. Afortunadamente, la enfermera que hizo la ronda la descubrió a tiempo. La enfermera, al ver que estaba sola, le dijo a mi madre algunas palabras cuando ésta vino al hospital. El niño es pequeño y tiene problemas con las piernas. Sería mejor que los padres vinieran a velarlo por la noche para poder buscar a los médicos de guardia en caso de que tuviera algún problema. A mi madre no le gustó. Tiró el vaso de agua con fuerza y dijo con un tono brusco: «Yo sé cuidar a mi propio hijo. No te metas en lo mío».
¿Qué sabes? Esto es para entrenarla. Ja. ¡Qué tontería! Era una excusa. Cuando estaba en la cama, incapaz de moverme, nadie me ayudó a limpiar el cuerpo y me dio una úlcera de decúbito. Aún recuerdo el desprecio en la mirada de mi madre. Quería beber un vaso de agua, pero no podía alcanzarlo, así que tuve que arrastrarme como una lombriz hacia el borde de la cama. Mi padre era como si no me viera, solo se preocupaba por mirar su teléfono a Nero. En cambio, mi padre le bañaba y lo limpiaba, y mi madre le daba de comer y le masajeaba las piernas. Todo lo que Nero necesitaba era atendido personalmente por mis padres, temiendo no cuidar bien de él. 05 para Nero, mi madre era una madre perfecta. Ella lo cuidaba en todo, temiendo que no estuviera cómodo. Para mi madre, yo existía solo para servir a Nero. En mi vida anterior, cuando llegué a la edad adulta, mi madre me presentó a varios pretendientes. Pero me rechazaron porque era discapacitada. Aunque era bonita, nadie quería casarse conmigo. Además, mi madre pedía un precio de noviazgo excesivamente alto. Eso asustó a los pretendientes, que no se atrevieron a cruzar la puerta de mi casa. Sabía por qué mis padres querían deshacerse de mí. Nero se había enamorado de una chica, pero cuando la familia de la chica supo que él tenía una hermana discapacitada, la convenció para que se separara de él. Nero, por supuesto, no estaba de acuerdo. Así que se quejó a mis padres, pidiéndoles que me deshacieran. Eres inútil. No solo no puedes ayudar a la familia, sino que eres una carga que no podemos deshacernos. No podemos cuidarte toda la vida. Después de varios fracasos en los encuentros de noviazgo, la familia perdió la paciencia. Finalmente idearon una solución definitiva. Y así, mi vida llegó a su fin. 06, para que Nero se moviera con más facilidad, la familia invirtió una gran cantidad de dinero en una nueva silla de ruedas eléctrica. Sí, era mucho mejor que la silla de ruedas manual que yo tenía antes. En la vida anterior, ellos se gastaban sin restricciones el dinero de mi indemnización, pero eran tan tacaños que no querían gastar ni un centavo en mí. Ellos se iban de viaje con Nero, dejándome sola en casa. Nero dijo con fingida amabilidad: hermana, no es que no te queramos llevar, pero es mejor que te quedes en casa en tu estado. Mis padres parecían sentir un poco de culpa por dejar a su hija discapacitada sola en casa. Pero eso no les impidió disfrutar una agradable estancia fuera de casa, los tres juntos. Mi hermano se entretenía todos los días con sus nuevos juguetes, con una expresión de asombro. Mis padres temían que se sintiera mal, así que siempre lo elogiaban, diciendo lo genial que se veía en la silla de ruedas. Pero pronto llegó el día de volver a la escuela. Y también llegó su pesadilla. Mi hermano y yo estábamos en la misma escuela primaria, yo tenía 2 años más que él. Mis padres, temiendo que nadie cuidara de mi hermano, tuvieron una buena idea. Querían que repetiera 2 años y me pasara a la clase de mi hermano, para que lo cuidara de cerca. De esa manera, se sentirían más tranquilos. Afortunadamente, mi maestro de clase los detuvo, diciendo que no era conforme con las reglas de la escuela. En la entrada de la escuela, mi madre me entregó el mango de la silla de ruedas de mi hermano, como si fuera una importante misión nacional. Te dejo al bebé. Tienes que cuidarlo bien y no dejar que nadie lo moleste o te pagarás el precio. Asentí con la cabeza, con una expresión sumisa. Mi madre sonrió satisfecha al verme tan obediente. Pero ella no sabía. Hay muchos tipos de abusos. ¿Quién dice que solo la tortura física es abuso? A los niños pequeños les es muy fácil convencerlos. Solo hay que decirles al oído: ese es un mal niño, hizo algo malo y por eso no puede caminar. Y ellos lo creerán, y se unirán para excluir al extraño. Cochino cojo. Robaste mi estuche de lápices. Dibujaste en mi libro. Eres tan malo, te mereces no poder caminar. No pueden distinguir entre el bien y el mal, ni entre lo verdadero y lo falso. Tienen una crueldad inocente. Esta crueldad hizo que mi hermano se diera cuenta de que era diferente a los demás niños normales. No podía saltar ni correr. Cuando los demás niños lo burlaban e insultaban, lo único que podía hacer era enojarse impotentemente.
Empezó a rechazar la idea de ir a la escuela, no quería relacionarse con los niños de su edad. Y su temperamento se volvió más y más irritable. Luego, por accidente, hice que viera el vídeo del día del accidente. Todo su enojo se dirigió hacia mi padre, quien no había cumplido con su responsabilidad de vigilancia y lo había hecho caer en el accidente. Por la noche, mi padre estaba sentado en el sofá, viendo televisión y riendo de vez en cuando ante las imágenes cómicas. Cada vez que mi padre reía, la expresión de mi hermano se volvía más sombría. ¿Por qué él podía reírse tan alegre? Finalmente, cuando mi padre volvió a reírse, una botella de agua hirviendo se derramó sobre sus pies. ¡Ah! ¡Ah! Mi padre gritó de dolor, cayó al suelo y se retorció sin cesar. Sus pies estaban quemados, con la piel desgarrada, una escena horrible. Mi madre salió de la cocina al oír los gritos y se quedó horrorizada, sin saber qué hacer. Fui yo quien llamó rápidamente a la ambulancia y llevó a mi padre al hospital. Después de la emergencia, el estado de mi padre mejoró un poco. Pero todavía tenía el rostro pálido, como si no se hubiera recuperado del intenso dolor. Los pies de mi padre estaban gravemente quemados, con una inflamación enorme. Probablemente, tendría que depender de una silla de ruedas para caminar durante mucho tiempo. Mi madre llevó la silla de ruedas de mi hermano hasta la cama de mi padre. Pide disculpas a papá y di que no lo hiciste a propósito. Aunque mi hermano era pequeño, ya mostraba los primeros signos de su naturaleza demoníaca. Miró los pies de mi padre, sin un solo pedazo de piel sana, y sonrió, como si estuviera admirando una obra maestra. ¿Quién dice que no lo hice a propósito? Él me hizo que nunca más pueda caminar y me burlan mis compañeros. Ahora solo le estoy haciendo sentir un poco de mi dolor. Mi padre lo miró con sorpresa, se enrojeció de ira y le dio una bofetada. Maldito idiota. Te rompí yo las piernas. Si no hubieras corrido sin cuidado, ¿crees que estarías en una silla de ruedas ahora? Hemos gastado todo el dinero de la familia en tu tratamiento. ¿En qué te he fallado? Y ahora me culpas. Mi madre también estaba muy asustada. Pensaba que era un accidente, pero resultó que era una venganza premeditada. Pero al ver la bofetada que mi padre iba a dar, se interpuso enfrente de mi hermano con valentía. El niño es pequeño y no sabe lo que hace. ¿Por qué le das un golpe tan fuerte? Solo no puede aceptar como es ahora. Como padres, debemos entenderlo y perdonarlo. Además, el hijo tiene razón. Si no hubieras estado tan ocupado con el teléfono, no se habría dado esto. Mi padre se rindió. ¿Qué podía hacer? Su hijo lo había quemado a propósito, pero el niño solo tenía 8 años y su esposa lo protegía. Ni siquiera podía pegarlo con fuerza, mucho menos llamar a la policía. Solo pudo bajar la mano que había levantado tan alto con amargura. Recuerdo que yo también no podía aceptar el hecho de no poder caminar. Estaba muy deprimida todos los días. ¿Qué me dijeron mis familiares en aquel entonces? Mi madre, ¿ya estás así? ¿Qué más quieres? ¿Para quién haces esa cara de muerto todos los días? Mi padre, niña, este es tu destino, acéptalo. Mi hermano, ¿qué importa perder las piernas? Incluso si perdieras la vida por salvarme, sería lo correcto, que desamparada me sentía en aquel momento. Ni siquiera tenía el derecho a sentir tristeza. ¿Cómo es que cuando le toca a mi hermano no pueden tolerarlo? 08. Nero dejó de ir a la escuela en el primer año de la secundaria. Se quedaba en casa todos los días jugando a los videojuegos. La razón era que había empujado a un compañero de clase desde el edificio, causando una fractura en la pantorrilla y un ligero traumatismo craneal. Cuando los padres del compañero vinieron, él dijo: «Se lo merece. ¿Quién le ha dicho que me llame cojo? Ahora es igual que yo». Los padres del estudiante se enojaron muchísimo. La familia del estudiante tenía algunas conexiones. Aunque Nero no era lo suficientemente mayor para ir a la cárcel, fue expulsado de la escuela. Nero se alegró muchísimo. Ya no quería ir a la escuela, así que la expulsión era justamente lo que quería. Al enterarse de lo que había pasado en mi familia, los familiares y amigos dieron diferentes sugerencias, como enviar a mi hermano a una escuela especial.
Mi padre estaba tentado. De verdad le tenía miedo a mi hermano. Después de salir del hospital él también se había convertido en un usuario de silla de ruedas como mi hermano. Pero a mi hermano no le parecía suficiente. Hacía todo tipo de accidentes inesperados y difíciles de prevenir. Las heridas grandes y pequeñas en su cuerpo lo estaban agotando físicamente y emocionalmente. Pero mi madre no se dio cuenta. En cambio, negó la sugerencia con un aspecto enfadado y echó a todos los familiares y amigos. Mi hijo es completamente normal. ¿Para qué iba a ir a una escuela especial? Si alguien debe ir, que sea ustedes. A pesar de que mi madre lo protegía tanto, Nero no paró de vengarse de la familia. 09 no solo odiaba a mi padre sino también a mi madre. Si hubiera sido mi madre la que lo acompañaba el día del accidente, habría sufrido este desastre. Así que molestar a mi madre se convirtió en su actividad cotidiana, como derramar la mesa durante la comida, dejar de controlar sus funciones corporales intencionadamente, etc. Mi madre no le reprochó nada, solo me mandó a limpiar. Pero mi hermana insistía en que ella lo hiciera. Mi madre estaba sufriendo, pero no podía hacer nada más que callarse. Recuerdo que en la vida anterior los chicos de la escuela empujaban mi silla de ruedas por el pasillo corriendo. Yo me agarraba con fuerza al asiento temerosa y le suplicaba en voz baja. Nero pasaba por mi lado sin siquiera mirarme, como si no me conociera. Decía más de una vez: no digas que me conoces en la escuela. Me da vergüenza. Les pedí ayuda a mis padres. ¿Qué me respondieron? Mi madre: eres tan complicada. ¿Por qué no molestan a los demás? ¿Te has portado mal? Mi padre, después de un momento de silencio, dijo: no te han hecho nada grave. Simplemente ten paciencia y todo pasará. Estaba muy confundida. ¿En realidad se puede superar? Incluso después de una vida todavía me despertaba de esos pesadillas. Lo sé. No se puede superar. Nunca se puede superar. 10. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos varios años habían pasado. La situación de la familia no mejoró. El ambiente se volvió más frío. La relación entre mi padre y mi hermano empeoró cada vez más. No se parecían en nada a un padre e hijo. Más bien se parecían a enemigos. No sé cuánto tiempo había pasado desde que mi padre no regresaba a casa. Siempre decía que estaba ocupado en la empresa. Pero yo sabía que no quería estar en casa ni un minuto más. Prefería trabajar horas extras en la empresa que volver a casa y enfrentarse a mi hermano con su temperamento tan cambiante. La ruptura de la relación entre padre e hijo también afectó la relación entre mis padres. Mi madre amaba demasiado a su hijo. Cada vez que había una discusión entre padre e hijo era como una gallina protegiendo a sus polluelos, atacando a quien le hiciera daño a su hijo. Discutían todos los días, pequeñas discusiones de 3 en 3 días, grandes peleas de 5 en 5 días. Cada vez que discutían mi hermano se sentaba en la silla de ruedas viendo el espectáculo con una sonrisa en los labios. Como si todo fuera una farsa que no le importaba. Finalmente mi padre se vio obligado a vivir en la empresa. Después de que mi padre no estuviera en casa, mi hermano se dedicó a molestar a mi madre. Mi madre se iba a comprar comida más tiempo del normal. Yo sabía que solo se paseaba por la calle huyendo del caos en casa. Pero me di cuenta de que la expresión de mi hermano se volvía más y más sombría. Un día durante las vacaciones de verano solo mi hermano y yo estábamos en casa. Acababa de darle un masaje a los pies a mi hermano cuando mi madre llamó. Fénix, me he olvidado mi identificación. Llévamela al banco. Puse el altavoz para que mi hermano pudiera escuchar. Pregunté con preocupación: ¿dejar a mi hermano solo en casa? En el otro extremo de la línea se escuchó una voz impaciente: solo será un momento. Cierra la puerta y ven rápido. Antes de salir miré el reloj. Faltaban 10 minutos para el terremoto. 11. En esta misma fecha de la vida anterior hubo un terremoto en esta ciudad. Mi hermano y yo quedamos atrapados en casa. Cuando el abreluz en el techo comenzó a temblar violentamente, desperté a mi hermano, que dormía profundamente, intentando que me ayudara a escapar rápidamente.
pero en vez de eso me empujó una vez despertó ya que me estaba impidiendo el paso y salió corriendo. Mi hermano tenía la oportunidad de escapar pero de repente volvió. Pensé que había experimentado un repentino arrepentimiento. Pero cuando vi que se dirigió hacia el teléfono sin siquiera mirarme me di cuenta de que era inútil tener esperanzas. En sus ojos yo no valía ni tanto como su teléfono. Habría sido mejor no haberlo despertado. Al final moriríamos aplastados juntos. De todos modos yo ya le había salvado la vida una vez. En la vida anterior quedamos atrapados en las ruinas. No sé si fueron 3 o 5 días. Solo me sentía muy sedienta. Mi garganta estaba tan seca que ni siquiera podía producir saliva. Pensaba que moriría de sed. Y entonces mi hermano me dijo, «Hermana, no quiero morir. Soy tan joven. Me has salvado una vez, sálvame otra vez». No entendí lo que quería decir. Yo misma estaba en peligro, ¿cómo podía salvarlo? Hasta que vi que cogió una piedra y se la clavó en mi pantorrilla. La sangre salió a borbotones. Se arrojó sobre la herida y comenzó a chupar como si temiera desperdiciar una sola gota. Quedé congelada mirando asombrada cómo se comportaba como una bestia bebiendo sangre. Una herida no era suficiente. Hizo 2, luego 3. Aunque no podía sentir el dolor moriría si perdía demasiada sangre. Mi conciencia se volvió cada vez más borrosa y finalmente me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital. El médico preguntó sobre las heridas en mis piernas. Mis padres lo desviaron solo diciendo a los demás que era debido al profundo afecto entre hermanos. Estas piernas inútiles te han permitido salvar la vida de Bao. Al menos les ha dado un poco de sentido. Mis padres evitaban hablar de las heridas en mis piernas. Aunque no podía sentir el dolor en mis piernas, sentía un dolor intenso en mi corazón. Le entregué la identificación a mi madre. Mi madre me regañó, quejándose de que me tomaba demasiado tiempo. Aunque mis padres estaban exhaustos por Nero, todavía lo querían con todo su corazón. Cada mes depositaban un montón de dinero en una tarjeta, para que él pudiera usarla en el futuro para casarse. Después de todo, en su situación, necesitaría tener ahorros para poder casarse. De repente, la ciudad comenzó a temblar, los edificios se mecían violentamente. Las personas en la calle gritaban, «¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Corred!». Mi madre y yo corrimos hacia un espacio abierto, donde se habían reunido muchos sobrevivientes. En cuanto estuvimos un poco más tranquilos, de repente, mi madre, como si hubiera recordado algo, me agarró fuertemente por los hombros. Preguntó histérica, ¿dónde está Bao? Está todavía en casa. Está en casa encerrados. Parecía preocupada, pero en el fondo, me estaba riendo por dentro. Solo ahora se acuerda. Quizás ya esté aplastado. Mi madre gritó y se desmayó. Cuando mi madre se despertó, dejó de comer y beber, como si no quisiera vivir más. Fue ella quien me dijo que lo encerraran, así que no podía culparme. Además, incluso si la puerta no estuviera cerrada, Nero no podía escapar, ya que no podía caminar. Cada vez que mi madre mostraba señales de mejorar, yo solía decir casualmente, ojalá hubiera estado en casa, así hubiera podido salvar a mi hermano, porque no estaba en casa. Para llevarle la identificación a mi madre. Ella nunca sabrá que fue yo quien tomé la identificación de su bolso en secreto durante la noche. Mi madre no podía perdonarse. Fue ella quien le quitó la oportunidad de sobrevivir a su hijo. En tan solo unos días, se le volvió el pelo blanco. Hasta que llegó la noticia de los equipos de rescate, habían encontrado a Nero. Lo encontraron con la mitad inferior del cuerpo aplastado bajo una gran piedra. Lo rescataron y lo llevaron inmediatamente al hospital. El médico les dijo a mis padres que Nero había estado atrapado demasiado tiempo, con la mitad inferior del cuerpo aplastada, y había perdido la capacidad de procrear. Me molestaba un poco que hubiera sobrevivido, pero ahora, ¿quién dice que vivir es siempre mejor? Mis padres no podían aceptar la realidad y llevaron a mi hermano a varios hospitales en busca de ayuda. Pero cada vez volvían sin resultados. Nero se quedaba en la cama todos los días, incapaz de hacer nada.
Y los ahorros que habían acumulado para él se habían gastado en los hospitales. Estaban tan preocupados que no podían comer ni dormir bien, temiendo que después de su muerte, nadie cuidara de Nero. Sus emociones no me afectaban. Estaba a punto de rendir el examen universitario, y mi estudio era lo más importante. Seguía con mi vida normal. Y de repente, mis padres recordaron mi existencia y tuvieron una idea sobre mí. Cuando salieron los resultados del examen universitario, había sacado buenas notas y me inscribí en una universidad de medicina en otra provincia. Era la universidad a la que siempre había querido ir en mi vida anterior. Finalmente, lo había conseguido. Días después, recibí una llamada de mi profesor tutor. Fénix, ¿estás segura de que quieres cambiar tu solicitud de admisión? Tienes buenas notas. Es una pérdida usar este puntaje para una universidad local. Tienes que pensar bien en tu futuro. No hagas algo que te arrepientas. Profesor, yo. No recuerdo lo que dije, colgué el teléfono en un estado de confusión. Alguien había cambiado mi solicitud de admisión. No querían que fuera a otra provincia. ¿Quién era? No hace falta preguntar. Recordé que una noche, cuando salí del baño, vi a mi madre salir apresuradamente de mi habitación. En aquel momento, no pensé demasiado. Pero ahora me doy cuenta de que estaba planeando esto. Todo por su hijo. Realmente se ha dado mucho trabajo. Yo pensaba que podía escapar de aquí rápidamente. No involucrarme en su desordenada vida y vivir la mía. Pero no se dan cuenta de que nunca me dejarán ir. Una noche, me levanté para ir al baño y escuché su conversación. Mi padre dijo con preocupación: ¿qué pasa si Fénix se da cuenta de que hemos cambiado su solicitud de admisión? Mi madre se mostró indiferente, acusando a mi padre de exagerar. Que se dé cuenta. Ya será demasiado tarde para cambiar. No tenemos dinero para que repita el año. ¿Y si se va a estudiar fuera? ¿Qué haremos? Bao está en esta situación y todavía lo necesitamos para cuidar. ¿Quién se encargará de nuestro cuidado envejecido? ¿Y si Bao no tiene hijos, quién lo cuidará? Siempre debemos pensar en Bao. Estas preguntas hicieron que mi padre se callara. ¡Qué maravilla de plan, llenando toda mi vida! Todo por Nero. ¿Y quién piensa en mí? ¿Tengo que cuidar primero a los viejos y luego al joven? Espero que no les guste mi cuidado. Al día siguiente, le mostré a mi madre una noticia. Impactante. Un hombre paralítico durante años recobra milagrosamente la sensación en sus piernas. Los ojos de mi madre se iluminaron. ¿Es verdad? Mamá, el doctor que curó a este hombre es el profesor de la universidad a la que me he inscrito. Es muy bueno. Siempre ha hecho investigaciones sobre este tema. Si puedo ser su discípula, tal vez pueda obtener un cupo para el experimento. Y entonces, puedo curar a mi hermano. Un día, él estará en pie. La medicina ha avanzado mucho. En unos años, el problema de mi hermano quizás no sea nada difícil. Podrá ser como un normal. Mi madre frunció el ceño, como si estuviera pensando en un problema difícil. Luego, se hizo una excusa y salió. Cuando se trata de mi hermano, mi madre parece perder toda su inteligencia. Es tan fácil de engañar con una promesa vacía. Llamé a mi profesor tutor para confirmar y efectivamente, mi solicitud de admisión había sido cambiada de nuevo. Cuando recibí la carta de admisión, no perdí la sorpresa en los ojos de Nero. Aunque fue momentánea. Él también sabía que mis padres habían cambiado mi solicitud de admisión. Después de todo, él era el beneficiario. ¿Por qué no estar contento? Pero nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con ser sacrificada. 15. Lo miré con una expresión de falso lamento. ¿Estás curioso por qué mis padres han cambiado de nuevo mi solicitud de admisión? ¿Sabías que tus padres habían cambiado tu solicitud de admisión? Su expresión era difícil de leer, no podía creer que yo supiera la verdad. Por supuesto que lo sé. ¿En serio crees que lo que dijeron mis padres, que cambiaron mi solicitud de admisión por ti, es verdad? ¿Qué quieres decir?
Nero estaba un poco inquieto, agarraba los manojos de la silla de ruedas para intentar calmarse. Muestre una expresión de lamento, como si realmente me entristeciese por él. Mis padres te están abandonando. Han fracasado en el primer hijo y quieren un nuevo. Nero se quedó sin aliento, su tono mezclaba la incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué edad tienen? Soy su hijo legítimo. Tienen la responsabilidad de mantenerme. ¿No has notado que mamá ha ido al hospital frecuentemente estos días? Ya ha comenzado a hacer tratamiento de test tube. Además, ya casi tienes 18 años. Ya no quieren gastar más dinero en ti. Hice una pausa de 2 segundos para darle tiempo de reaccionar, luego seguí. Lo dijeron ellos mismos. Eres como un hoyo sin fondo, imposible de llenar. Es mejor criar a uno nuevo. Nero todavía no lo creía. Estás mintiendo. Mi madre no me trataría así. Me quiere más que nada. Me ríe con desdén. No se rinde hasta que no ve el río Wange. Lo abrumé con la verdad. ¿Quién crees que ha propuesto esta idea? Si no quisiera quedar embarazada, ¿quién la obligaría a ir al hospital? ¿Has olvidado que fue ella quien me dijo que te encerrara el día del terremoto? Cualquiera se cansaría de cuidar a un peso muerto. ¿Sabías? Mis padres te han comprado un seguro. Los beneficiarios son ellos. Adivina, ¿con qué dinero se gastará el bebé cuando nazca? Te han mentido, diciendo que cambiaron mi solicitud de admisión para que me quedara a cuidarte. ¿En serio lo crees? Un futuro médico es mucho más valioso que una niñera. Te doy un consejo. Si el tratamiento de test tube tiene éxito, ya no tendrás razón para existir. Probablemente, harán varios accidentes para que parezca que has muerto accidentalmente y puedan cobrar el seguro. Le dije todo esto sin parar, sin darle tiempo para pensar. Después de mostrarle el contrato de seguro, todavía no me creía del todo. Había una sombra de duda en sus ojos. ¿Por qué me estás ayudando? Mis padres dicen que tendré que cuidar al bebé cuando nazca. Nero asintió con comprensión. Es normal que no quiera dedicar al menos 20 años a un bebé. Nero se rió con sarcasmo. ¿Cómo se atreven a tratarme así? ¿Quién me ha hecho quedarme así? No les resultará tan fácil deshacerse de mí. Mi madre iba al hospital con frecuencia porque le dije que había un nuevo experto que estaba interesado en el caso de mi hermano. Quería llevarlo, pero yo la detuve. Mejor no se lo digas. No quieres que se decepcione de nuevo. Mi madre pensó que tenía razón. Cada vez que volvía del hospital decepcionada, Nero se enfadaba. Era mejor esperar. El contrato de seguro era un modelo que encontré en internet y edité con Photoshop. Quizás no funcione para engañar a los demás, pero para un egoísta como Nero, es fácil de engañar. Los parientes se enteraron de que había sido admitida a una universidad prestigiosa y persuadieron a mi madre para que organizara una fiesta. Mi madre no pudo rechazar y pensando en recaudar dinero en regalos organizó una fiesta en un hotel cercano. En la mesa los elogios de los parientes no paraban. Tío número 2, Phoenix es realmente exitosa. Es el primer estudiante de la familia Phoenix en una universidad de renombre. Claro. Cuando Phoenix tenga éxito, no se olvide de los parientes. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Mi madre estaba radiante sonriendo de oreja a oreja. A mitad de la comida mi madre se levantó de repente, golpeó la mesa y pidió que la gente la mirara. En un tiempo, tendremos otra noticia maravillosa, 1000 veces mejor que Phoenix entrando a una universidad de renombre. Les avisaremos. Tienen que venir. Sabía que se refería a la posibilidad de que Nero se curara. Pero vi cómo Nero apretó los puños y la expresión maligna en su rostro. ¿Qué interpretó él como la noticia maravillosa? Sonreí y bebí el refresco en mi mano. De todos modos he preparado el escenario para ellos. Ahora solo queda ver cómo actúan. Yo no me quedo aquí para verlo. 17. Después de comenzar el semestre me marché de la casa que me había asfixiado durante años. Había compañeras de habitación amables y compañeros de clase entusiastas. Todo lo que me rodeaba era nuevo y emocionante.
Todas las cosas que no había experimentado mientras estaba en la silla de ruedas finalmente me estaban devolviendo de otra manera. Estaba ocupada todos los días. Por el día tenía clases. Por la noche trabajaba a tiempo parcial. Después de todo, mis padres me negaron a darme dinero para el mantenimiento diciendo que ya tenía 18 años y que debía ganarme la vida. Afortunadamente el nombre de la universidad era muy atractivo. Había muchos padres que me pidieron clases particulares y así he podido ahorrar algo de dinero. Un día recibí una llamada de casa. Mi padre lloraba en el otro extremo de la línea. Phoenix, vuelve a casa. Ha pasado algo. Sentí que, este día finalmente ha llegado. Había esperado demasiado tiempo. Mi madre estaba en la cama del hospital. Cuando me vio entrar intentó decir algo con emoción, pero no podía articular palabras claras. Según mi padre, cuando llegó a casa encontró a mi madre tendida en el suelo inmóvil. Llegó demasiado tarde al hospital. El rescate no fue oportuno. No solo perdieron el bebé, sino que mi madre también sufrió un ictus. No esperaba que lo que había inventado para engañar a Nero se hiciera realidad. Mi madre estaba realmente embarazada. Incluso el cielo me está ayudando. 18. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos sería difícil imaginar que la persona con la boca torcida, los ojos entrecerrados y saliva escapándose era mi madre, que solía ser tan altiva. Ahora se veía tan desgraciada. No importa cuántas veces mi padre le preguntara, ella no decía nada. No esperaba que en este momento todavía estuviera protegiendo a Nero. No me cabe duda de que no se cayó accidentalmente. Nero seguramente participó en ello. Cuando lo encontré todavía estaba jugando a los videojuegos. Le pregunté directamente, «¿Fue tú, verdad?» Nero me sonrió con indiferencia, «¿Y si fuera? ¿No es lo que también querías?» Además, mamá no ha dicho nada. Saqué mi teléfono y le mostré un vídeo. El vídeo registró claramente cómo la empujó desde atrás y la hizo caer por la escalera. En el vídeo mi madre extendía la mano luchando por pedir ayuda. Él la miraba con curiosidad. Unos minutos después, mamá se desmayó. Nero manejó la silla de ruedas para esquivarla y volvió a su habitación. Cuando se terminó de reproducir el vídeo, la cara de Nero se puso pálida de rabia. Preguntó con acritud, «¿Qué quieres decir? ¿De dónde sacaste este vídeo?» Le expliqué con amabilidad, «Este vídeo no es mío, papá me lo mandó». Imagínate. Se ha instalado una cámara de vigilancia en casa. Papá parece muy triste por la pérdida del bebé. Esta vez realmente has enfadado a papá. Él planea mandarte a la cárcel por 2 años, diciendo que así puedas cambiar este temperamento. Papá es tan terco. Mamá ya no se queja, pero él sigue insistiendo. ¿Es la cárcel un lugar para estar? Hay gente de lo más peligrosa ahí, es muy peligroso. Viendo cómo Nero se mordía los dientes, me callé y me conformé con lo que había conseguido. Todo lo que dije antes es verdad. Pero la reacción de papá después de ver el vídeo no fue como dije. Papá se quedó en silencio durante un buen rato y luego me pidió que borre el vídeo. El pequeño ya se ha ido, solo queda Baobao como hijo. ¿Qué puedo hacer? No puedo mandarlo a la cárcel. Creo que tu mamá también entenderá mi decisión. No es él quien está en la cama enfermo debido a un ictus, así que puede decir eso con tanta facilidad. ¿Qué pasaría si él fuera la víctima? ¿Cómo reaccionaría? 19. Por la noche, me desperté asfixiada por un humo nauseabundo. Tenía la vista nublada, me lloraba los ojos y toda la habitación estaba envuelta en humo. Fuera de la habitación, había fuego y olas de calor se abrían paso. Corrí hacia la puerta, intentando abrirla. Como esperaba, la puerta estaba cerrada con llave por fuera y no se podía abrir. Había pensado que Nero podría hacer algo a mi padre, pero no esperaba que fuera tan despiadado y que no quisiera dejarme con vida. Temía que sus acciones se revelaran y decidió eliminar a todos nosotros. La habitación se volvía más y más caliente, incluso podía sentir el calor abrasador en la planta de mis pies. Vací una botella de agua mineral en una toalla y me la cubrí la boca y la nariz para evitar inhalar humo. Ahora, solo tenía que esperar.
Cuando salí del incendio, estaba desgreñada, con la cara negra de hollín. Pero al ver la expresión de asombro e incredulidad en los ojos de Nero, no pude evitar reírme. En ese momento, él estaba llorando a lágrima viva bajo la mirada compasiva de la gente. De vez en cuando, suplicaba a los demás que salvaran a su familia atrapada en el incendio. Debo admitir que es un buen actor. Pero en cuanto me vio salir ilesa, su rostro se transformó, como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué no estabas dormida? Yo claramente. Pareció darse cuenta de su error y se calló. Le terminé la frase, claramente me diste leche con somnífero. Lo siento, estaba mal del estómago y me he vomitado. ¿Cómo iba a beber algo que me diera Nero? En los últimos días lo he estado observando de cerca, sin relajar la vigilancia. Encontré la caja de envío que había tirado en el basurero. Había comprado varias botellas de licor de alta graduación en línea. Nadie en casa bebe alcohol, así que es difícil no sospechar de sus intenciones. Por la noche, Nero, por primera vez, nos trajo a mi padre y a mí una taza de leche. Mi padre pensó que había cambiado de actitud y se la bebió de un trago. Yo fingí tragar delante de él y luego me fui al baño y me hice vomitar. Nero sonrió sin ganas, tienes mucha suerte. Espero que la próxima vez seas tan afortunada. Levanté el mentón, señalándole a los policías que se acercaban a él con las esposas. Lo lamento, pero no habrá una próxima vez. Nero se resistía mientras preguntaba a los policías que lo esposaban, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me arrestan? El policía lo miró con desprecio, ¿no sabes lo que has hecho? ¿Te atreves a preguntar? Incendio intencionado y homicidio. No te hagas el inocente. Cállate. ¿Te preguntas cómo los policías se enteraron? Olvidé decirte que, para ganar dinero para el mantenimiento, hago transmisiones en vivo para enseñar matemáticas. Hoy, me olvidé de cerrar la transmisión. No esperaba que hubiera tantos noctámbulos viendo cómo entraban en mi habitación, vertías alcohol y encendías el fuego. Me han llamado al 119 y han avisado a la policía. De lo contrario, ¿crees que los bomberos habrían llegado tan rápido? Al oír esto, Nero se quedó sin color, sin fuerzas para resistirse. Pronto, mi padre también fue rescatado. Pero no tuvo tanta suerte como yo. Debido a que inhaló demasiados humos, ya no tenía signos de vida. 21. Alguien grabó la transmisión en vivo y en poco tiempo se difundió por todo el Internet. Los usuarios de Internet dejaron comentarios. ¿Qué tipo de hijo ingrato es este? Es demasiado cruel. Está claro que la discapacidad le ha distorsionado la mente. Ni siquiera respeta a su propio padre. Merece la pena de muerte. Incendio intencionado que causó la muerte de una persona, y además, entregué el vídeo de él empujando a mi madre a la policía. Todo esto es suficiente para Nero. Debido a su impacto negativo, el resultado del juicio fue rápido. Nero fue condenado a muerte. Nadie lo defenderá en apelación. Ni siquiera quiero verlo por última vez. Fui al hospital y le dije a mi madre esta buena noticia. Sus ojos se abrieron muy grandes, mirándome fijamente. Peleé una manzana y me la puse en la boca. El que te hizo abortar ha sido condenado a muerte. ¿No estás contenta? Ah. Mi madre estaba muy emocionada y quería decir algo. Mamá, no te entiendo. Pero no te preocupes, esparciré las cenizas de Nero lejos, sin ni siquiera ponerle una lápida. Así es como le pago a mi padre muerto. Al oír esto, se volvió más emocionada, con lágrimas en los ojos. Le limpié las lágrimas de la esquina de los ojos y luego salí de la habitación con una expresión impasible. No resistirá muchos días. Una semana después, firmé el certificado de defunción de mi madre. Y terminé simplemente su funeral. Es extraño. Pensaba que ya no me sentiría triste, pero de repente me dio un picor en la nariz. No es por ellos en el retrato, sino por mi yo de la vida anterior. Nero insistía en verme en la cárcel, pero nunca acepté. Déjalo morir con este pesar, sin encontrar la paz.
Vendí la casa donde hubo el incendio a un precio bajo y me mudé a la ciudad donde está mi universidad. Sé que mi historia acaba de comenzar. Fin del texto.